Acá estamos en Hielo para Todos y creo que podemos afirmar que hablamos del primer moco garantizado del año. Ah, Sello. mira vos. Sello, pero lo sello con mi carne y con mi sangre. Mirá. Con mi moco. Y con mi moco y con mi llanto y Con con tus mi fluidos. deshidratación y con todo lo que se te ocurra. ¿Por qué, Vicky? Porque vamos a hablar de Sí. Hamnet. Vamos a hablar de Hamnet, que estrena el día de mañana jueves. Mañana. Mañana jueves. Lázala de Córdoba también. Es una película que, dentro de la temporada de premios, hay que decir que en estos premios que dividen por género, a la comedia la premiaron a la película de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra, y estaba todo muy bien. Y en la parte de drama premiaron esta película, ¿no? Como la mejor película de drama, Hamnet. Y ahora, de cara a lo que van a hacer los Oscars, digamos que es una película que viene a pisar fuerte, donde las cosas se mezclan y se empiezan a competir entre ellas. Esta película de repente se abrió paso de golpe, es un drama muy consolidado, ahora vamos a contar un poquitito de qué se trata. Sí, Pero sabemos que entró con así, sí, fuerte. sobre todo porque en algunos casos nosotros hablábamos en su momento de, no sé, una batalla tras otra, las nominaciones, bueno, sí, peliculón y demás, y de repente ahora, sí, para quienes ya pudimos ver, Hamnet es como, muchacho, esto se acaba de complicar de cara a acertar o no las premiaciones, porque estamos ante una, para mí, y la voy a definir de entrada, después todo se dirá ahora a continuación, pero para mí, un nuevo clásico, una obra maestra del cine. Ah, bueno, llegamos a otro nivel ya, ¿eh? Olvídate. Bueno, como veían ahí en pantalla, Hamnet es una película dirigida por Chloe Zhao y producida por ejemplo, Steven Spielberg. Y es una película que nos sitúa en Inglaterra en 1580. Está basada en la novela de Maggie O'Farrell, que es una novela homónima. ¿Sí? La novela también se llama Hamnet con N. Y un poco la introducción a la película misma lo que nos dice es: esta es la historia de la muerte de Hamnet y el nacimiento de Hamlet, ¿no? Y un poco a lo que se refiere es que el arco o la trama que nos va a presentar tiene que ver con, por un lado, el encuentro romántico entre William Shakespeare y Agnes, quien después fue su esposa y con quien formó una familia, y de qué manera atravesaron ellos el duelo por la muerte de su pequeño hijo Hamnet, justamente. Un poco la historia de la novela tiene que ver con poner el foco en ese hijo que fue tan importante, ¿no? Hay un poco unos testimonios de la autora de la novela, que es Maggie O'Farrell, como decía recién, que hablan un poco de esto, ¿no? Como, bueno, era un niño muy importante. Digo, no podemos obviar que Hamlet se llama Hamlet y que su hijo se llamaba Hamnet, y sin embargo nadie habla de esto. Entonces construye esta ficción histórica en la cual después se basa esta película. La película igual no se aprovecha del arquetipo de Shakespeare necesariamente, digo, no va a estar enfocada exclusivamente en el punto de vista de él, sino que más bien va a estar más enfocado en el punto de vista de Agnes, que William Shakespeare está interpretado por Paul Mescal, muy bien, hay que decir, la verdad. Debería haber estado nominado como actor de reparto, no como protagónico, porque no hay dudas que Jessie no. Buckley es la protagonista, pero debería haber estado nominado. Una denuncia ya, la primera. Bueno, pero vos, ¿por qué tenés ganas de denunciar en este momento? Me parece que es Porque un montón. después de ver la película, la actuación de él es descomunal. ¿A quién sacarías de los nominados? Gran pregunta, Beto. Que te la responda. Me quedo callada hasta que la responda. No, pará. Es que primero tengo que hacer memoria, el ejercicio Mientras, de la memoria. yo te cuento Dale. que, William Shakespeare está interpretado por Paul Mescal, está realmente muy bien, pero claramente él ocupa un lugar secundario dentro de la película. Él ocupa el lugar, según Chloe Zhao, de los hombres que reprimen sentimientos y que necesitan sacar las cosas que le están pasando de otra manera y canalizarlas de otra manera, y que por algún lado tiene que brotar esa angustia, pero que reprimen mucho ese sentir. Y Jessie Buckley interpreta a esta Agnes, que es un poco todo lo contrario, ¿no? Es esta mujer salvaje, con una madrastra con la que no conecta, ¿no? Entonces ella se conecta mucho con la naturaleza, con el bosque, es reconocida como curandera, con una relación medio mística también con la naturaleza. Entonces es un fuego el personaje de Jessie Buckley, verdaderamente. Y es el personaje más intenso de la película, ¿no? Es el que, cuando entiende que su marido necesita irse a otro lugar para desarrollar su carrera teatral,
ella queda en su casa haciéndose cargo de sus hijos y con el presentimiento constante de que en algún momento ella va a perder a uno de esos hijos, ¿no? El punto es si ella sabe cuál o no, si ella realmente está apuntando donde tiene que apuntar o no, y si hay forma de evitar o es inevitable. Y ahí es donde la película, si bien no es una película sobre William Shakespeare, de hecho casi no se lo menciona hasta muy avanzada la película, él como dramaturgo. Sí, el nombre de él no va a aparecer para nada. Para nada. Se trata como más bien del proceso de duelo de ella, ¿no? De esa forma de atravesar ese duelo, ella desde el lugar totalmente extremo y él desde el lugar de reprimirlo. Y además la idea de que esta pareja es una pareja como muy apasionada y muy unida, pero que este tipo de cosas pueden fracturarlos también. Algo, no sé si algo quieren- constantemente que está en la peli desde el inicio, que hay un halo de lo fantástico todo el tiempo. Entonces eso también juega mucho con eso, Eso iba a decir. ella es bruja, ella que por qué está conectada tanto con la naturaleza, desde los planos, de las imágenes de esos bosques. Hay algo permanentemente que está Igual- rozando lo fantástico. Bueno, obviamente yo todavía no vi la película, todavía no se estrenó. Se estrena este jueves, ¿no? Sí, mañana. Lo que siento, el hecho de también, al estar tan conectado con las fuerzas de la naturaleza, a mí lo que me lleva es que está más conectado con lo inevitable. Que es eso, que hay cosas que no se pueden remediar. Sí, hay algo de eso. Para mí, una de las cosas que iba a decir es que si bien vuelvo a traer esto que decía antes, quizás me repito un poco, pero esto de la película no se trata de William Shakespeare, pero sí tiene una forma de traducir ciertas situaciones de forma shakespeariana, ¿no? Como hay algo de traer la poesía de Shakespeare a distintas situaciones y contar algunos dramas de una forma que es extremadamente poética, con algunas palabras extremadamente poéticas, que realmente es como inevitable remitirnos a los textos de Shakespeare. Si los leyeron, se darán cuenta, y si no, es una gran invitación a leerlos también. Totalmente. Dos cositas. La primera, sin importancia, pero saco 2 nominaciones para poner a Paul Mescal. Delroy Lindo de Sinners. Por ahí, Y Jacob Elordi de Frankenstein. Déjame de joder. No Jacob tiene nada, Elordi de Jacob Frank Elordi no puede tiene ser. nada, no tiene nada que hacer ahí. al lado de la labor de Paul Mescal. Y lo otro que me pasa con esta película también, y esto, que hay algo de bueno, si uno dice Shakespeare, habla de teatro, no hay dudas, ¿sí? Es inevitable y está bien que así sea, pero la película también aborda las artes en su conjunto y tiene que ver con no solo con lo teatral, sino algo que a mí me pasó y también ahí me empezaron a caer las lágrimas cuando conecté con lo cinematográfico, con la experiencia de ingresar a un cine, ¿sí? Con la experiencia de ingresar a un teatro y experimentar eso por primera vez. A mí directamente lo conecté y me sensibilizó un montón cuando volvimos a ir al cine en el Festival de Mar del Plata, después de la pandemia, volver a entrar a un cine lleno, volver a experimentar, volver a convivir con esa experiencia. A mí en ese me acuerdo, ¿te acordabas, Vicky, que en Mar del Plata fue que se me empezaron a caer las lágrimas porque hacía un par de años que no iba a un cine lleno, con un festival que se había hecho de forma virtual y demás, y todo eso lo experimenté en un momento de esta película, y ahí es donde decís, no puedo creer lo que puede generar el arte, ¿sí? Tanto sea el teatro, la literatura en este caso también, combinado con toda esta dramaturgia y el cine. Así que es una película que, si no te sensibiliza y no se te caen las lágrimas, no sé si está vivo. Igual, por lo que están hablando, también me gusta también que acerque un poco la poesía a las masas, en el sentido de que la poesía no es solamente lo lindo o exacerbar la belleza de las cosas, sino también es como entender un poco del universo y de lo que nos rodea, Sí. o cómo lo percibimos en realidad. Sí, Hay yo creo a- que va mucho por ese lugar y trabaja también mucho con la relación entre la puesta en escena y las fuerzas como de la naturaleza, un poco de lo que decías de lo inevitable, ¿no? Digo, desde el comienzo que la película trabaja con las imágenes del bosque, los interiores, el agua, la tierra, digo, trabaja mucho con eso, que después termina llevándolo a un plano como más simbólico de la muerte, lo espiritual, hay algo de lo que está presente, ¿no? Como algo del alma también. Trascender.
hay algo del alma que para mí es como súper interesante dentro de la película, que no está dicho con palabras, pero sí está como bastante representado, ¿no? Y como decía Diego, hay una forma en la que confluyen esos elementos, porque la construcción de la obra de Hamlet está dentro de la película. Entonces hay un momento en el que empieza a articular los elementos como de la naturaleza con la puesta teatral, el escenario con la vida, ¿no? Hay una forma de confluir de esos elementos que me parece como una síntesis increíble. Y de hecho hay cosas de las que no se trata la película y sin embargo están presentes. Por eso, esto que decía Diego, por ejemplo, hay escenas bueno, ¿qué es lo que puede generar una obra creada por una persona a la que le pasa algo muy tremendo y por algún motivo lo vuelca ahí y se lo entrega a un montón de gente en una obra, ¿no? Y qué le pasa también cuando esa gente le devuelve algo sobre eso que él puso con su corazón dentro de esa historia. Algo ahí que está en la película, pero no está puesto para que ni siquiera le prestes atención, pero me gusta compartirlo. Y ya que tenemos a Mary, una conspiranoide vieja escuela, durante mucho tiempo, no sé si recordará, se decía que William Shakespeare en realidad era un personaje que no existía, que era un conjunto de autores, dramaturgos y demás, que no era una persona real, sino que era un colectivo. Obviamente después se demostró que al final sí, William Shakespeare era una persona, pero también parte de ese mito, de esa leyenda que surgió era porque no había mucho registro de Shakespeare como persona. Es decir, que si este tipo estaba en Londres, ¿dónde vivía? No se sabía nada de él, de su vida. Y un montón de cosas están puestas en la película, pero muy, muy sutilmente, para entender el por qué. Che, mirá, este tipo que fue tan grosso, ¿por qué no hay nada de él? Y porque tuvo determinada forma de vida, porque nació en un lugar, estuvo en otro, y así vivió, como para entender también eso. Eso no va a estar. Pero si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta y van a unir esos puntitos para decir, también es sobre esto. Sí, igual sacando un poco, porque obviamente la película no se trata de esto, pero tiene que ver también cómo uno entiende al artista o cómo quiere percibirlo en cierto punto, es darle también ese halo de misterio. Entonces se entiende que esa teoría se haya extendido, pero uno también es como que le da un aire de etéreo a un artista que le brindó tantas cosas. La grandeza a lo largo, ya estamos hablando de siglos, la grandeza se va a hacer cada vez más grande. Y bueno, y es eso también del intercambio entre el artista y su público, y eso ese feedback también, y cómo crece en realidad, porque cuando una obra sobrepasa a su artista, se convierte mucho más que el hombre. Es que parte de eso también, y estamos hablando de un montón de cosas, ni siquiera nos hicimos tanto foco en Jessie Buckley, Agnes y todo lo que ella hace, porque se habló de todo. Sí, y es como, está todo, en la película está todo. Sí, y ella es claramente un personaje súper intenso y súper emocional, porque ella va a ser la que va a vivir de primera mano todas esas cosas que le van a pasar en cuanto a lo personal. Ella está fantástica. Digo, si yo tuviera que firmar ahora que el Oscar se lo lleva a ella, se lo lleva, estoy segura. Porque me parece que lo que hace es increíble. Digo, atraviesa como un arco de emociones que es re interesante, que hay muchas cosas que por ahí uno las ve inconscientemente, pero que están puestas en la película súper cuidadosamente, y una de esas tiene que ver con la progresión del personaje a través del vestuario, que estuve leyendo un poquito de eso. La diseñadora de vestuario es Malgosia Turzanska, y habla un poco sobre los rojos de ella. O sea, por supuesto que habla del vestuario de todos los personajes, pero cuando habla del personaje de ella habla bastante sobre el color rojo, que si vieron algunas de las imágenes que estuvieron compartiendo ahí los compañeros en el streaming, van a haber visto que ella siempre está como con vestidos medio anaranjados, rojizos y demás, y habla un poco sobre cómo construyó eso a partir de los distintos estadios, ¿no? Como, bueno, un personaje que al principio lo relaciona con la sangre, lo apasionado, el corazón, ¿no? Como una cosa como muy viva, muy vibrante, y a partir de ese momento la lleva como a un rojo más vibrante, que después empieza a apagar un poco ese rojo para generar una sensación más de una herida que todavía tiene una costra, ¿no? Como una herida que está ahí todavía medio abierta, medio cerrada, y que a medida que va avanzando la va transformando más como en unos colores más ciruela, que para ella son
un rojo más maduro, ¿no? Como una herida que maduró o una trascender de forma más madura aquello que era al principio, ¿no? Esa cosa más vibrante, apasionada, impulsiva, apasionada. Entonces me parece que eso es súper interesante, que está, por supuesto, en la progresión del arco de personaje con el color y que además también se trabajó desde las texturas y eso sí lo van a recontra ver en la película cuando vayan, que es que a ella trabajaron el vestuario de ella con telas, texturas bien fibrosas, un poco para relacionarla con esto de la naturaleza que el personaje la vincula tanto. Entonces trabajaron con lino y con algo que yo no sabía que existía, que es la tela de corteza, que es justamente telas que están hechas a partir de fibras de corteza de árbol. Me parece como increíble. Y, por ejemplo, bueno, esto, ¿no? El lino, por ahí sí es una tela de ese momento, una tela que se corresponde históricamente, pero que también tiene como una búsqueda expresiva, ¿no? Que es que ellos también pensaron en cómo viven estos personajes y cómo viven también el agotamiento del día a día. Trabajaron como mucho sobre las pequeñas heridas de los personajes, ¿no? Que no fueran personajes limpios, impecables y brillantes, sino preguntarse sobre la Inglaterra de 1580 y el acceso al agua, el acceso al jabón o a la higiene. Entonces son personajes que todo el tiempo tienen que verse como sucios, sudorosos. Más ella, que encima está muy en contacto con la naturaleza, si ven van a ver que tiene como las uñas sucias, ¿no? Digo, es un personaje que realmente es como, tiene una textura que se puede ver. Y de hecho decían algo como de, bueno, la idea era que se pueda oler a estos personajes a través de la pantalla. Y hay algo de eso, de mostrarlos cansados, agotados, lastimados, sucios, ¿no? Sí, es una película que atraviesa lo sensorial, bueno, justamente hablábamos de las artes, de todo esto, de todos estos conceptos que a veces por ahí uno lo ve y decía, algo me llegó y no sabes por qué. Bueno, claro, cada uno de estos es ítems que todas esas cosas están súper pensadas. Otra cosa que está súper pensada también tiene que ver con, bueno, los espacios, ¿no? Como digo, las arquitecturas, que si bien es lo mismo, volvemos a lo mismo, son arquitecturas que se corresponden con la época, pero que también son expresivas y funcionales a lo que la película quiere decir. Hay algo de los techos son bajos, pesados, con vigas gigantes. Y la idea de eso es, bueno, que contribuya con espacios asfixiantes que parecen una caja y que imaginemos un personaje como Agnes, que recién decíamos que está vinculada con el bosque, que está vinculada con la naturaleza, con la libertad y lo salvaje y lo místico, ¿cómo puede vivir adentro de una caja con vigas y techos tan pesados? Entonces está como, realmente es una película que está muy trabajada, muy pensada, muy cuidadosamente tejida en su narrativa. Y para mí además, como la frutilla del postre, es que es un drama súper efectivo. O sea, la película funciona como un drama, te hace llorar cuando te tiene que hacer llorar. Y no es una película que trabaje sobre el golpe bajo. Partiendo de la base de que vos ya sabés desde el primer momento qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el momento de inflexión en la película. O sea, vos ya sabés lo que va a pasar, no te sorprende para que llores. Te construye algo mucho más profundo que probablemente te toca alguna fibra por algún lado. Nosotros comprobamos una sala llena de gente llorando. O sea, como evidentemente a nosotros nos funcionó, pero a muchísima más gente también. Sí, no, tremendo, tremendo. La verdad que lo que pasaba también es que, bueno, lo mencionamos hace un ratito también, como que te encontrás muy sensibilizado en momentos donde por ahí no hay drama en cuanto a que está pasando la tragedia. Te encontrás de repente que se te caen las lágrimas porque ves algo poético, artístico, algo que no sé, te atraviesa todos los sentidos. Bueno, pero eso habla bien de la construcción también para llegar a ese momento, entonces. Una locura. A mí me gusta también el hecho de que están hablando de que toda esa parte asfixiante, y habla también, bueno, de los colores en sí, el fuego, lo vibrante, lo crudo, lo que puede consumir y cómo se apaga el fuego. Es cuando lo encerrás también. Se va apagando de a poco. Sabés que hay algo también del vestuario que mencionaban, que es como, bueno, ok, ella representa algo más de la tierra y a él lo visten de colores, por ejemplo, más aguados, más celestes, más verdes. Y es un poco como la lógica de la alimentación, ¿no? Como digo, bueno, él es como un agua que la alimenta a ella. Entonces es como hasta esas cosas están pensadas dentro de la película. Tremendo, tremendo. Así que bueno, no se podría estar hablando mucho, se repetiría todo y todo esto terminaría en llanto, evidentemente, porque además lo que pasó si querés después, llorar. No, es que te acordás de cosas de la película y te genera como esa especie de angustia, ¿viste? Pero
no sé, es una Estoy obra necesitando llorar, así que mañana la voy a ver de nuevo. Vamos Ay, de nuevo. Me entró una basurita en el ojo. maestra. ¿Y a dónde vamos a ir, Vicky? Y vamos a ir seguramente al Cinépolis. A nosotros nos gusta mucho el Cinépolis de Recoleta, Sí. pero lo cierto es que hay otros que también están muy buenos. Digo, para que usted elija el que le quede más Sí, cerca. tenés Jusay ahí. Eh, El está de cerca. Cinépolis me acuerdo. Jusey me gusta mucho porque aparte salís y tenés un montón de cositas para hacer, para tomar algo. Así que Cinépolis, buenas salas, cómodas las butacas, la En pantalla Pilar, está buenísima. Neuquén, Mendoza, en todos lados. Pero bueno, Se escucha bárbaro. cada uno elige. Yo tal vez los acompañe, mirá lo que te digo. Sos bienvenido, Beto. Beto estaba sacando la entrada. Comprate pañuelito, es lo único que te voy a decir. Sí. Bueno, está Debería bien. venir, ¿eh? Una idea para Cinépolis. Adentro del balde de pochoclo, un pañuelito. Sí. En el medio de los Con el pochoclos. sello de Limpio, moco por garantizado, favor, entonces. Bueno, hay que ponerle estrellitas a Hamnet 5 y les aviso, va a Sí, tener sí, sí. mis pronósticos para los Oscars. Yo ya me la anoté. Este año empecé la lista de favoritas desde el comienzo del año para ir metiendo ahí las películas que más me gustan. Y Hamnet ya está, obviamente. Y se va perfilando. Mira, estamos en febrero, recién empieza y ya se van perfilando algunas cositas para los premios Hielo de fin de año. Sí. Una sí, locura, sí. una locura total de Chloe Zhao. Hamlet, protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley. Felicitaciones. No se hace. No se grita el gol antes que entre la película. No, pasa? Diego. No. Felicitaciones Bueno. a ustedes que están poniendo estrellita. No, son porque vos- desubicados, dale. Vicky, 5. Sí, 5, por supuesto. Sí. Pero Bueno. no quiero que me felicites porque después voy a perder el PRODE. Claro. ¿Cuándo vas a armar el PRODE? Hace algo, gato. Armalo. Bueno, Ya, ármalo ahora. En el pará, corte. si se entregan recién el 15 de marzo. ¿Vos lo Voy a armás? ver. ¿Vos sabés hacer un formulario de Google para armar Ya un pro? está ¿Vos sabés hecho, escribir? ya está hecho, hay que duplicarlo. Nada Qué más. cara dura. Yo No. lo armo, dice. Pero Sí, primero ¿qué- curso de Drive. No, ¿para qué está armando? Ah, Ay, está. por favor, el curso de Drive. Nada más que agregar. Entonces queda la recomendación de Hamlet. Nosotros vamos a escuchar la última de las canciones de esta emisión, de este programa de hoy, simplemente. Y volvemos porque también hablamos de cine de época. Tal vez no tan bueno. Eso lo veremos en el próximo bloque. Ya volvemos.